Mexicanos, tengan un excelente día. Hoy nos encontramos a 4 de octubre del año 2019. El presidente de México el día de hoy en la mañanera, pues le cuestionaron el tema de Medina Mora. Recuerden que él como presidente recibe una carta de renuncia del ministro de la Suprema Corte. Recordemos también que este ministro no caducaba, por así decirlo, su cargo hasta el año 2030. Hablamos de más de 10 años, porque quien lo puso de último fue Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, hablamos del máximo poder judicial. No te puedes ir nada más porque sí. Tienes que pasar el recado al presidente de la República. El Senado de la República también recibir y decir, bueno, te puedes ir. Pero acaba de aclarar Santiago Nieto, dado que le preguntaban al presidente y como que no quiso explicar mucho. Pero miren nada más, el día de ayer, ya lo comentaba Alfredo Lecona, puedo confirmar por fuentes oficiales que la FGR tiene una investigación por lavado de dinero en contra de Eduardo Medina Mora. Deriva de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Allí empezaba. ¿Será que Santiago Nieto le cuestionaron al presidente y no quiso abundar? Dijo, no, pues eso está en la fiscalía. Recuerden que es autónoma. Alejandro Gertz Manero hará su trabajo. Pero el que sí depende del presidente es Santiago Nieto. Él lo colocó allí y está en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La tensión entre Medina Mora y dicha secretaría en los últimos meses llegó al punto de que el 22 de mayo, al resolver una contradicción de tesis sobre las facultades que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera, Medina amenazó a Santiago Nieto y a su equipo con destituirles en caso de no acreditar la existencia de una solicitud internacional para realizar un bloqueo de cuentas, si sobre el mismo se concedía la suspensión provisional. En español, Medina Mora, como ministro, amenazó a Santiago Nieto porque la investigación no vino de México. Santiago Nieto había firmado con el Departamento del Tesoro y también con, me parece que fue Inglaterra, en la cual Santiago Nieto se adelantó, dijo, señor presidente, si usted quiere saber quién lava dinero, hay que involucrarnos con el Departamento del Tesoro porque lo primero que hacen es enviar el dinero a los Estados Unidos. Los Estados Unidos habla con Santiago Nieto y convencen al Departamento del Tesoro. Uno de los más machuchones fue Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, el cual amenazó a Santiago Nieto, como también Peña Nieto en su momento lo amenazó por el caso Odebrecht, donde estaba Emilio Lozoya. Ya lo amenazó un presidente de la República en funciones, ya lo amenazó un ministro. Señores, Santiago Nieto tiene muchos blanquillos. Pues bueno, de allí le preguntaron al presidente que esto es verdad o no. Ya Inteligencia Financiera, que está aquí Santiago Nieto, lo confirmó. Hay una carpeta de investigación y se turnó a la Fiscalía General de la República. Ya iban inclusive a congelar las cuentas. Medina Mora pidió ayuda a sus otros compañeros de la Suprema Corte, otros ministros, y estaban cuestionando a Santiago Nieto. ¿Tú por qué te metes con nuestras cuentas? ¿Tú qué tienes que estar investigando? Es un tema internacional. Compruébalo o te vamos a destituir. Esto, señores, es una amenaza directa de un exministro de la Suprema Corte. Estamos hablando, supuestamente, el máximo tribunal para darle justicia a los mexicanos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vamos a continuar. Tienen abierto una investigación en contra de Medina Mora por el delito financiero. Confirmó Santiago Nieto. Santiago Nieto ya se tomó esto en serio. Yo no creo que personal está haciendo su trabajo. No me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto lo confirma y no le gustó la supuesta jurisprudencia en donde Medina Mora había frenado a la Unidad de Inteligencia Financiera porque supuestamente no podía involucrarse en los temas económicos del dinero que se le encontró
que, señores, es lavado de dinero. Delito gravísimo. Santiago Nieto se metió al fondo. Cuando el presidente lo conoce, se da cuenta que este hombre es incorruptible. Va a hacer su chamba. Los detractores pueden criticar a todos. Al propio Andrés Manuel López Obrador, a Heréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, Manuel Bartlett, a todos. ¿Saben a quién nunca? Nunca, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, nunca cuestionan la legitimidad del trabajo. Es a Santiago Nieto. A ese no lo tocan porque saben que es un hombre incorruptible, con una reputación intachable. Pues ese hombre, aunque lo había amenazado el ministro, continuó. Estos son los resultados. No me gustó su jurisprudencia. Con ayuda, yo siempre lo he dicho, cuando hay un amparo o cuando hay una situación de este estilo, no se acaba el proceso. Se puede buscar por otras partes hasta que se le concedió a Santiago Nieto. Miren nomás, Santiago Nieto hizo bien su chamba. Seguramente los otros ministros no quisieron volver a darle ayuda a Medina Mora diciendo, estás bien manchado. Si nosotros te ayudamos, porque recuerden que también hay cómplices. Si tú detectas que hay complicidad de los otros ministros, también los vas a manchar. Podrías pedir ayuda del Congreso, el presidente mismo, si se da cuenta de la corrupción que hubiese en el Poder Judicial. Así que esta no fue destitución, renuncia, tiene mucho que ver con la situación de Santiago Nieto. La información contra Medina Mora salió de Washington, D.C. Santiago Nieto solo es el receptor de datos, dice. Eso es verdad, es una información que tiene la Oficina de Inteligencia Financiera solicitada y aportada por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente lo comentó, sin embargo les voy a decir que otros tantos han recibido información y no hacen nada. No es la primera vez que un gobierno de otro país le da información al gobierno mexicano sobre una situación como la de Medina Mora, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, actos de corrupción, etc. Es el gobierno de la 4T quien pone cartas en el asunto. Así de fácil. La tensión entre Medina Mora en estos últimos meses llegó al punto. Esta situación que había comentado al principio del video. Santiago Nieto señaló que desde hace 2 meses presentó la denuncia. Quienes querían saber qué era, no era únicamente enriquecimiento ilícito, era lavado de dinero. Lavado de dinero significa que utilizas o te utilizan porque creen que es intocable al ministro de la Suprema Corte. Nadie me va a tocar. ¿A quién le lavó dinero? Porque lavar dinero es dinero mal habido que quieres convertir en dinero lícito. No crean que buena gente, no crean que se acercó un compadre. Óyeme, compa, guarda mi dinero. ¿Quiénes están involucrados ahí? Recordemos que a Juan Collado lo metieron a la cárcel, es amigo de Medina Mora, a Medina Mora lo metió Enrique Peña Nieto, Juan Collado es amigo de Medina Mora y Juan Collado es amigo de Romero de Champs. Cuando logran aprender a Juan Collado estaba comiendo con Romero de Champs. Es amigo de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, de hecho lo divorció. ¿A quién le lavó dinero? ¿A empresa de qué personaje? Es una situación bastante complicada para estos tipos. Hoy Arturo Saldívar, que de hecho él sigue siendo ministro, comentó, tiene toda la razón porque Diego Valdés le decía, la Suprema Corte no es ni debe ser contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos están en el Congreso. Lo que querían decir es que el Poder Judicial se ha estado metiendo mucho a favor de la oposición. Aceptan los amparos de X González, de la Coparmex. Están apoyándolos, pues. Y Arturo Saldívar, que es ministro, dice, tienes razón. En español, lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el Poder Judicial inclusive hasta quería legislar con la ley de remuneración de los servidores públicos, la Suprema Corte, a pesar de que ya había pasado por el Poder Legislativo, pone como que su propia ley. De hecho, el presidente dice, ustedes también van a legislar, porque dice, bueno, esta ley no nos va a tocar a nosotros, ni les va a tocar a derechos humanos, ni les va a tocar
La ley decía que era para todos. ¿En qué momento ustedes se convirtieron en legisladores? El propio presidente se los puso de observación. Hoy, el ministro que queda, ya empiezan a entender la 4T, dicen, no, pues el pueblo se da cuenta de que nos estamos metiendo en asuntos que no nos competen. Nosotros no estamos para eso. La que salió enseguida a defender fue Denise Dresser. La Suprema Corte es un contrapeso al legislativo y al ejecutivo porque pueden determinar si cualquiera de esos poderes viola la Constitución. Exigir que tenga una autonomía para cumplir ese papel no es exigir que se vuelva partido de oposición. Es pedir que cumpla su función constitucional. A ver, ¿y cuándo se había metido la Suprema Corte? Antes ni se metía, ni opinaba, ni decía nada. Hoy resulta que se están empezando a preocupar por absolutamente todos los temas. Inclusive la ley de remuneraciones. ¿Cómo van a ganar menos que el presidente? Pobrecitos. Necesitan el dinero. Ya ven que quieren ver, no sé, ahorita va a salir una nueva camioneta. Pobrecitos, no puedes dejar a derechos humanos. No puedes dejar al INE ni al Poder Judicial sin esos camionetones, machuchones. ¿A eso te refiere Denise, que se preocupan? Marco Cortés, como siempre. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora es claramente provocada por el gobierno central morenista. En Acción Nacional nos preocupa profundamente y por ello hacemos un llamado de alerta. ¿Otra alerta internacional? México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto a las leyes. A ver, Marco, nadie se está metiendo con Medina Mora porque se le pegue la gana al presidente. El Departamento del Tesoro le comunicó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que había un ministro lavando dinero. ¿Por qué defenderías a alguien que lava dinero, Marco Cortés? No se está peleando si él aprobó o no aprobó algún dictamen que perjudicase a la 4T. Eso ya lo hicieron, pero no se le está juzgando por eso, sino porque lavó dinero. Ahora resulta que el PAN defiende a criminales. Miren nomás cómo terminaron. Son muy graves las consecuencias en la confianza del país. López Obrador busca controlar resoluciones judiciales como el tema del aeropuerto, estancias infantiles. A ver, en ningún momento el presidente de la República quiere tomar el control del Poder Judicial. Lo que dice es, ¿cómo es posible que antes no les interesaba la naturaleza? Nada más se los pongo yo de ejemplo. Campeche entró en una controversia con la Suprema Corte cuando Quintana Roo quería apropiarse de Calakmul. ¿Por qué quería Quintana Roo en ese entonces? Querían supuestamente hacer un centro turístico porque Campeche no lo aprovechaba, etc. Y dentro de eso, la Suprema Corte, que de hecho le dice a Campeche, sí, es tuyo Calakmul, etc., que fue una investigación grande, fue un tema muy sonado, nunca le interesó la biosfera de Calakmul en el aspecto de que otros tantos empezaron a meter temas judiciales por la tala inapropiada, la falta de... ahí tenemos el mono araña, el tucán, tenemos también el tigrillo. Y al Poder Judicial nunca le interesó eso. Nunca le interesó. Tampoco el mangle en Campeche. O sea, el Poder Judicial decía antes, no, es que yo no me meto en eso, solo en controversias. Ahora se quieren meter en todo. En algunas circunstancias no le compete, como decir, justifico que ganen más los servidores públicos, estos y estos, más que el presidente, a pesar de que ya existe una ley. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te metes a eso? O sea, eso no te incumbe a ti. Pero bueno. Y por lo pronto, para finalizar, hace poco lo vi. Siguen la Policía Federal inconforme porque no puede entrar a la Guardia Nacional. Otra vez bloquean la nueva avenida del Circuito Interior a la altura de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Se los he dicho en otras ocasiones de que ya si tú permites marchas en las cuales se salga de control, a pesar de que no se puso tan feo como en otros años, van a seguir haciendo de las suyas. Lo chistoso del caso es que ellos piden que si no los meten al puesto que ellos quieren, porque no es así como que en cualquiera, les den un finiquito, les den ya una lana para que dejen de molestar.
piden más de $500,000, otros piden varios millones, porque de hecho dentro de la controversia de la Policía Federal hay grupos, hay varios grupitos, no crean que es uno solo, es una minoría. Pero yo creo que si ya les dijeron, unos no pasan porque no tienen exámenes de confianza aprobados, el examen físico que ni siquiera es difícil, son menos de 20 lagartijas, un par de agachadillas y trotar 5 minutos. Vas a ser guardia nacional, papá. ¿Qué pasa si se te sale un ladrón y no puedes trotar ni 5 minutos? Se te van a escapar. Yo creo que tampoco hay que decir, campechaneando, les están poniendo pruebas muy difíciles. Nada que ver, siguen con lo mismo. El presidente todos los días tiene asuntos como este que resolver y no es porque él está haciendo malas cosas. Hay gente que simplemente no quiere acatar ni siquiera el sentido común. Oye, papá, si tú ya físicamente no puedes, pues entonces, ¿qué te metes a la Guardia Nacional? Simplemente como eso. Por lo pronto, Santiago Nieto, un excelente servidor público. Me agrada mucho este hombre. Hay quienes ya lo quieren postular para presidente porque es el que más se parece en el tema de cero corrupción, tal cual el presidente Andrés Manuel. Este también es un hombre intachable e incorruptible. Incorruptible, señores. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaneando. Los invito a ver mis otros videos.